Bueno, pues vamos a ir entrando en la explicación de la parte económica, de qué es lo que nos está ocurriendo. Vamos a hablar en un momentín con Daniel Lacalle, pero quiero antes darles un consejo referente a Préstamos Madrid. Escúchenlo porque hay un montón de personas que están entrando en estos momentos en una situación económica muy dura. Oye, y si les puede ayudar, pues mire, bienvenido sea. Préstamos Madrid. Bueno, ¿están llegando ustedes a fin de mes bien? ¿Están llegando cómodamente? ¿O tienen algún problema económico que les está planteando dificultades? Bueno, pues si es así, si tienen problemas en Préstamos Madrid, tienen la solución a esos problemas, a esas dificultades. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos han solventado las dificultades económicas de miles de españoles en la misma situación que usted. En www.prestamos-madrid.com, el guión, el normal, el de siempre, de toda la vida, el que vaya en medio. Bueno, www.prestamos-madrid.com, resuelven sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener un descuento del 50% sobre los intereses para todos los telespectadores de este programa de Con España a Cuesta. Bueno, tan solo tienen que registrarse en la página web www.prestamos-madrid.com y conseguirán hasta 600 euros sin sorpresas, sin esperas. Recuerde, regístrese en www.prestamos-madrid.com y solo si se identifica como seguidor de Con España a Cuesta obtendrá ese descuento del 50% sobre los intereses. Bueno, ese era el consejo y ahora quiero que vean cómo se ha ido hablando Pedro Sánchez, Nadia Calviño, la responsable de Hacienda, la señora Montero, cómo han ido hablando de que no pasaba nada, todo estaba previsto, la situación económica iba a ser controlable. ¿Se acuerdan, verdad? No les hablo de 2008, que perfectamente podría, porque también hizo de las suyas con su negacionismo, con su terraplanismo, esto que les gusta tanto decirlo, el Partido Socialista. Pero bueno, vamos por partes. Pedro Sánchez, que quiero empezar ya a hablar con Daniel Lacalle. Pedro Sánchez, hablando de que esto está controlado, hemos movilizado la mayor cuantía de dinero de toda la democracia, pues menos mal. Atención. La mayor movilización de recursos económicos de la historia reciente de España, de nuestra democracia. Y en un corto espacio de tiempo, muy corto espacio de tiempo. Se trata de un esfuerzo enorme, decidido, que responde a la magnitud del desafío social y económico al que nos estamos enfrentando y también responde al compromiso del Gobierno de España con todos y cada uno de los ciudadanos. No vamos a escatimar ningún esfuerzo, ninguno. Nadie se va a quedar atrás. Nadie se va a quedar atrás. En unos momentos a ver si conseguimos tener esa comunicación con Daniel Lacalle, que le quiero preguntar por esto, por todas las previsiones que se han hecho, pero Jesús Ángel, tú eres empresario, tú tienes cogido como tantísimas otras personas el pulso de qué es lo que está ocurriendo con la actividad económica. Yo, las situaciones que veo, hay una cosa que es obvia, no hace falta deducir mucho ni elucubrar mucho. Si das una orden en el estado de alarma de que se tienen que cerrar la práctica mayoría de esos negocios que viven a pie de calle y que necesitan del consumidor y el consumidor no puede entrar porque los has cerrado, bares, restaurantes, un montón de negocios, ¿cómo no van a tener dificultades? Y con el dinero que se ha movilizado, que no es verdad que se haya movilizado ese dinero, sino que eran políticas de avales y líneas de crédito que no se dan al que no tiene un plan de viabilidad, ¿cómo se lo vas a dar al autónomo que en este momento le has cerrado y no sabe cuánto tiempo va a estar cerrado? La verdad que lo que estamos hablando es que directamente el 90% de las empresas en España son pequeñas y medianas empresas, se han visto sin ninguna capacidad de ingresos porque directamente le han cerrado su posibilidad de vender sus productos o sus servicios. ¿Qué es lo que ha hecho Pedro Sánchez? ¿Pedro Sánchez ha ayudado a esos empresarios, a ese pequeño y mediano empresario? Pues no le ha ayudado para nada, porque lo hemos visto cómo cobraba, por ejemplo, las cuotas de autónomos, que por cierto ya es la segunda vez que están cobrando cuotas a autónomos que están ahora mismo sin ningún tipo de actividad. Hemos visto cómo pasaban los recibos de la Seguridad Social, incluso los adelantaban a las empresas. O sea, esta gente no viene a dar nada y a ayudar nada, sino todo lo contrario, a quitar. Además, ya se está previendo pues, un plan de fiscal brutal para aumentar los impuestos y eso va a afectar directamente a las empresas. Los ERTEs que se han hecho, también hemos visto cómo después de presentar multitud de ERTEs y pasado el tiempo, el silencio administrativo que era favorable a la empresa, ellos se ha quedado el Ministerio la posibilidad de echar abajo esos ERTEs. Multitud de ERTEs lo están echando abajo. Eso significa que multitud de empresas van a ir a la quiebra. Como se decía antes aquí, no van a ser ERTEs, van a ser ERES, porque las empresas han quedado sin posibilidad financiera para poder pagar a esos trabajadores. Y lógicamente está hablando que se ha hecho la mayor movilización de recursos económicos. ¿Se están pagando esos ERTEs, Jesús Ángel? Todavía no se están pagando, todavía no se está el colapso
que tiene la administración que todavía no están gestionados. O sea, que hay gente que suma más de mes y medio sin cobrar, sin ver un duro. Claro. ¿Y cómo se vive? Los más débiles. Pues se está viviendo casi con una economía de subsistencia, con ayuda en Cáritas, lo decía antes aquí Luis Magán, incluso hay pues la comunidad judía está movilizándose, que nunca se había movilizado en absoluto aquí en España para ayudar a la gente con menos posibilidades económicas, y lo cierto que ahora mismo la sociedad está a punto de estallar. Está a punto de estallar por una sencilla razón, porque cuando se acabe el confinamiento y vuelva, entre comillas, toda la normalidad, es que no va a ser normal, porque miles de empresas van a tener que cerrar y otras tantas van a tener que despedir gente porque no van a tener recursos económicos para poder pagar a los trabajadores. Primero, por una sencilla razón, porque el movimiento económico no va a volver al principio de la pandemia para tener ese número de trabajadores. Por lo tanto, ¿qué hace la empresa? O cierra o despide gente. Y aquí el caos económico es brutal y no hay medidas ni fiscales ni de financiación de ningún tipo. Vemos que es un auténtico colapso. Los famosos créditos ICO están colapsados. Aunque tú lo tengas aceptado el crédito y te hayan dicho que te lo van a dar, hay miles de empresas que todavía no han recibido ese dinero. Y ya estamos hablando que hoy es 3 de mayo. Hoy es 3 de mayo, empezó la pandemia, el estado de alerta empezó el día 15 de marzo. O sea que, por favor, estamos dejando a nuestro sistema empresarial, a nuestras empresas tiradas al pie de los caballos, y esta gente no veo yo que vaya a ayudar en absoluto. Y si no se ayuda a este tipo de empresas, a la pequeña y mediana empresa, pues el 90% del trabajo que generan estas empresas está en peligro, y esta gente no reacciona, sigue en su paranoia mental de contar grandes titulares pero no hacer absolutamente nada. Luis. Empiezo por el final. Sí reaccionan, y reaccionan de la siguiente manera, es decir, en pleno momento álgido de la pandemia, el señor vicepresidente cuarto del gobierno hizo un Twitter diciendo, del 29 de marzo, hizo un tuit hablando del artículo 128 de la Constitución, que daba la sensación de que era una amenaza de confiscación de los bienes generales, es decir, daba a entender que los bienes particulares se podían, en función de las necesidades colectivas, se podían incautar, que poniéndolo cualquier otra persona no significa nada más que un recordatorio de un artículo de la Constitución, que lo utilice el señor Pablo Iglesias, daba la sensación de una amenaza total. Cogiendo un titular de un magnífico periodista, Carlos Sánchez, que no tiene nada que ver con Pedro, afortunadamente para él, del Confidencial, él decía que no es un drama, es una tragedia. Esto es una auténtica tragedia. O sea, no es que vayamos a estar, no es que la posguerra nos vaya a llegar cuando firmemos el armisticio con el virus o cuando le derrotemos, porque no sabemos cuándo lo vamos a adaptar, sino que ya lo estamos viviendo. Hay familias enteras, y bien lo decía Jesús Ángel, que no han cobrado nada en mes y medio, que llevamos hasta el día 10 de marzo, hasta el día 10 de mayo probablemente no cobren no van a cobrar el ERTE, si lo cobran algunos, y viven de la auténtica solidaridad o familiar o colectiva o del pueblo donde viven y tal. Solo dos datos para que nos demos, dos datos de hoy. Hay muchos otros datos, pero dos datos de hoy para que nos demos cuenta de la dimensión que tiene esta situación de devastación por completo de la economía, y que tenemos que tener la responsabilidad y la fuerza todos individualmente para intentar empezar a ponerla en marcha inmediatamente que empiece a levantarse o a normalizarse mínimamente esta situación. Pero dos datos. Petición de moratorias de las hipotecas en los bancos de España. A día de hoy, y han sido 3 semanas, o sea, las últimas 3 semanas, no llega a 4, 387.472. Es decir, la moratoria es que tú no tienes dinero para pagar tu hipoteca y vas al banco y le pides, que normalmente en estos casos, en esta situación te lo acepta, 387.472 hipotecas, que son hipotecas familiares, no casi son individuales. 400.000 hogares. Claro, 400.000 hogares, bien lo dices tú, no son 400.000 créditos individuales, créditos personales, sino 400.000 hogares. Y otro tema que a mí me ha causado mucha impresión leerlo esta mañana, que no está en nuestras manos, pero que nos va a salpicar a nosotros. Francia ha prolongado lo que ellos llaman el estado de alerta sanitaria hasta el 24 de julio. Eso significa que en gran medida no van a venir a veranear a España los millones de franceses que venían a veranear aquí, aparte de los alemanes. Pues creo que tenemos ya conexión con Daniel Lacalle. Daniel, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Nos estabas escuchando? Te estaba escuchando perfectamente, gracias. Pues estábamos ahí dando los datos, que la verdad que son datos lamentables, que son datos tétricos. Quiero que nos aguantes, quiero poner dos declaraciones. Una es de 4 de marzo, de Nadia Calviño, una de las personas que desde luego no es de las menos preparadas, ni muchísimo menos de este gobierno, pero entró en ese negacionismo. La siguiente frase es de hace unos días, presentando la propia Nadia Calviño la realidad, si es que eso es la realidad, porque yo tengo la sensación de que se puede quedar corto. Pero vamos a escucharlo y te pregunto, Daniel, atención, la primera y posterior, días después, la misma Nadia Calviño. Las estimaciones que de momento se están haciendo del posible impacto de la enfermedad en la economía de nuestro país nos arrojan impactos poco significativos. Bueno, y la siguiente, en la cual ya aclaraba, en el plan remitido a Bruselas, que de eso nada, de lo dicho nada. Atención. Las previsiones señalan, en efecto, una fuerte contracción del PIB en 2020 hasta el menos 9,2%, debido principalmente a la caída de la demanda interna. Pues Daniel, imprevisión un rato y consecuencias me da que vamos a tener para contarlas durante meses y no sé si decir casi años. Más que imprevisión, es tratar a los ciudadanos como adolescentes. El 4 de marzo, cuando hizo esas primeras declaraciones, ya estaba claro por parte de muchísimas instituciones internacionales, por muchísimos analistas independientes, que el impacto iba a ser como mínimo, fíjate que ya se queda corto, como mínimo del 5, del 7% del Producto Interior Bruto. Es una idea por parte de la ministra de intentar dar una imagen de que no pasa nada, que luego genera todavía mayor nivel de preocupación por parte de los ciudadanos. Imagínate que yo hace un mes te digo que estás perfectamente y que tienes una salud de hierro y que no tienes más que, bueno, pues un poquito de exceso de peso y un mes después te digo que estás al borde de la UCI. Claramente te vas a preocupar muchísimo más que si te digo, oye, que tienes una serie de síntomas preocupantes y vamos a trabajar sobre ello. Sobre todo es muy importante que los que nos están viendo entiendan que el 4 de marzo los principales ministros de finanzas de la Unión Europea ya estaban hablando de una crisis muy severa dentro de la eurozona. No es una cuestión que digamos que haya sido un sobrevenido que no se haya enterado. Y a veces mucha gente me dice, bueno, hombre, pero es que no habrían recibido información, etcétera. El ciudadano medio no se da cuenta que un ministro tiene todos esos datos de los que están hablando todos los días en su teléfono móvil. Esto no es algo que tenga que esperar a que le llegue el burofax o como en el año 90, ¿no? Esto es información que tienen día a día. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora, Daniel? ¿Hasta dónde podemos irnos? Porque yo los informes que estoy viendo no hablan de un menos 9,2, hablan de muchísimo más. Es decir, muchísimo más, traducido muchísimo menos. Una caída mucho más profunda. ¿Qué es lo que nos puede ocurrir? Nos puede ocurrir, yo creo que ahora mismo las estimaciones se mueven más cerca del 10,5 o 11% de caída en el año, ya que, por ejemplo, sabemos varias cosas, ¿no? Sabemos primero que el Producto Interior Bruto de España ha caído más de un 5% con solamente 2 semanas de cierre forzoso. En esas 2 semanas de cierre forzoso, la economía cayó aproximadamente un 33%. Eso significa que en el segundo trimestre, en el que ya tendremos todo el impacto sin edulcorar, ¿no?, del cierre forzoso de la economía se puede desplomar hasta un 20-22%, lo cual hace imposible que el Producto Interior Bruto caiga solamente un 9% en el año 2020, aunque empezásemos a recuperarnos de manera muy potente en el tercer y cuarto trimestre. ¿Y por qué? Cualquiera que nos esté viendo entiende perfectamente que el sector del automóvil, el sector del turismo, el sector de todo lo que tiene que ver con hostelería, todos esos sectores no se van a recuperar de manera rápida, ni mucho menos a los niveles donde estaban, y que
el propio presidente del gobierno ayer mismo amenazaba a la oposición diciendo que dónde se iban a ir los 4 millones de ERTEs que ha habido, de expedientes de regulación temporal de empleo, si no le mantienen el estado de alarma, como si no se pudiese mantener un programa de expediente de regulación temporal de empleo sin estado de alarma. Déjame que te pregunte, Daniel, porque a lo largo del programa hemos hablado con Fernando López Mirones, biólogo del que me fío plenamente, básicamente porque a lo largo de todo este periplo lo que le hemos ido preguntando lo ha ido clavando y como dices tú, si te dicen la verdad, pues claro, te acabas fiando, efectivamente. Y lo que nos ha dicho es que en la comunidad científica no es que no se descarte, sino que la opción o la opinión muy mayoritaria es que, teniendo en cuenta cómo ha hecho la desescalada Pedro Sánchez, hacerla sin test, hacerla a ciegas, hacerla sin saber dónde están los focos de contagio y empezar a levantar simplemente por presión, por desgaste político, esa forma de tenernos a todos encerrados, que dan por hecho que puede haber un rebrote posiblemente antes de julio. Si tenemos esa hipótesis, se confirma esa hipótesis, Daniel, ¿qué es lo que nos puede ocurrir y el resto de países que hayan hecho bien las cosas empiecen a funcionar económicamente con normalidad? Hombre, desde luego, si esa opción ocurre, claramente la devastación económica va a ser de proporciones muy superiores. Estaríamos hablando de que España entonces podría caer entre un 12 y un 15% sin entrar en grandes estimaciones negativas. Yo creo que además ahí es donde empezaría, que es lo que tú acabas de comentar, las divergencias con países ya existen, ¿no? O sea, recordemos en cualquier caso que el gobierno está vendiendo el relato de que todo esto le está pasando a todo el mundo. En el primer trimestre del 2020, la economía de Austria ha caído solamente un 2,5%. La de Bélgica, que tiene muertos por millón de habitantes que nosotros, ha caído un 3,9%. Es decir, yo creo que tenemos que ser muy cautelosos, porque entonces entraríamos de verdad en una situación pues francamente dramática, porque claro, el cierre de empresas sería brutal. Yo ayer salí a dar un paseo y de repente me decía mi mujer, oye, ¿has visto liquidación por cierre, liquidación por cierre, liquidación por cierre? Estamos en un barrio supuestamente de los que van a salir mejor parados. Daniel, tú que has estudiado la economía, de hecho tú eres doctor, pero no de los fake, tú eres doctor de los de verdad. Tú que has estudiado la economía, ¿tú recuerdas una situación equiparable? Lo digo para que la gente se haga una idea de la dureza de la fase en la que nos estamos metiendo. ¿Con qué comparación tendríamos que irnos, a qué periodo histórico nos tendríamos que ir para comparar? Pues mira, no existe dato similar en la serie histórica, que empieza en el año 49, pero si hay estudios de cuál fue la caída de la economía en el año 36 y fue alrededor del 23%. Es decir, que en el segundo trimestre del año 2020, anualizado, podríamos estar con una caída pues casi de nivel de guerra civil. Es para que nos hagamos una idea del impacto económico tan absolutamente devastador. Yo ojalá no pasase, de verdad, y ojalá que las predicciones de esta eminencia que encima ha tenido razón todo este tiempo, pues no se cumplan, pero el impacto va a ser absolutamente espectacular de negativo. Pues Daniel, muchísimas gracias y ya te digo que ojalá nos libremos de todo eso, totalmente de acuerdo contigo, y ojalá nos libremos del gobierno que nos ha dejado en esta situación, ojalá. Y oye, si puedo hacerte así con el pie y auparte para que llegues a determinada gestión, porque sepas que lo haré, porque vamos a necesitar de toda la ayuda del mundo, de toda la ayuda, de verdad. Pero recordemos que España es mucho más grande que sus problemas y que de todo esto se sale. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo muy fuerte. Bueno, pues panorama que no es por instar a nada, evidentemente, que todos somos los que estamos en contra de esto, que ninguno lo queremos. Yo lo que empiezo a dudar es si alguno de los que está dentro del gobierno no quiere esto para reconstruir la economía a su antojo comunista. Cuidado, porque ese es otro tema. Pero ojalá no llegue, pero atención a esa comparativa. Es decir, para hacer una comparación en términos históricos, no de
riqueza nuestra, no de riqueza por hogar, no de capacidad económica, sino de nivel de caída, tendríamos que irnos a un periodo de guerra. Sí, lo que pasa es que la ventaja que tiene razón, tú tienes toda la razón, Daniel. La única esperanza que tenemos es que en un periodo de guerra, como en el año 36-39, se desarrolló, o sea, se destrozó por completo, digamos, un poco el aparato productivo, y afortunadamente ese aparato productivo no está destrozado físicamente, lo que quiero decir, es decir, está gripado, totalmente gripado. Probablemente, incluso si le echamos gasolina, va a funcionar mal, sobre todo, entre otras cosas, porque la gasolina que tiene que venir de los países de alrededor, también ellos necesitan su gasolina, y parte de esa gasolina, que es, entre otras cosas, el turismo de los alemanes, de los franceses, de los ingleses, no lo vamos a tener aquí próximamente. La situación, como decíamos antes, y como bien recordaba también nuestro amigo, es una situación absolutamente dramática, no trágica. Y a mí algunas veces el gobierno me parece que quiere, que cuando el gobierno muchas veces mira para atrás cuando le interesa, cuando empieza a hablar todo el rato de la guerra civil, sacó a Franco del Valle de los Caídos y tal, y también muchas veces mira para adelante cuando le interesa también, cuando intenta interesarle, o por lo menos cuando intenta despistarnos y ocultar la situación actual. Y yo me quedo sorprendido cada 2 por 3 cuando vienen los responsables económicos de este gobierno, cada 2 por 3 hablan como de puntillas de lo que nos está sucediendo, pero dicen, pero el 2021 vamos a subir al 6,7% o al 8%. Quiero decir, pueden decir cualquier barbaridad, porque la gente lo que necesita es esperanzas. No tenemos certidumbres, Carlos, no tenemos certidumbres, Jesús Ángel, no lo tenemos, ni las vamos a tener. Entonces la gente lo que necesita es esperanza. Luis, yo creo que tenemos una certidumbre, como sigan estos señores al frente del gobierno, lo que no tenemos es esperanza. Esa certidumbre la tenemos. Yo no he visto una mayor colección de ineptos en mi vida. Sin duda. Es que además parece, Nadia Calviño no es inepta, pero es que entra dentro de este gobierno y se comporta como inepta. Dice, ¿pero qué hacen ahí dentro? Sí, pero se ha contagiado como con el coronavirus de la ineptitud. Solamente es lo que tiene entrar en un gobierno comunista. Claro, una última apreciación de lo que dices tú, que a mí sí me preocupa. Es decir, yo no sé si están tan enloquecidos, digamos, un poco los miembros más ideologizados, por no llamarles extremistas, de este gobierno de coalición, como son los ministros de Podemos, pero es cierto que esa amenaza que puede surgir de desear reconducir o convertir o derrocar por completo el régimen del 78 y construir un nuevo país, pueden tener esa tentación. Y la tentación, y lo que a mí me preocupa más, la más mínima duda, pero a mí lo que me preocupa más es la referencia de los venezolanos. Nosotros conocemos todos muchos venezolanos, hemos tenido la fortuna de recibirles y de la desgracia de ellos salir de allí. Y ellos, todo el mundo, de todos los niveles sociales, nos dicen algo que nosotros tenemos que tener muy presente. Nunca nos podíamos imaginar que pudiera suceder esto en Venezuela. Nunca, que llegase un comunista y nos convenciese y tal, nunca. Aquí tenemos que estar muy atentos. Uno de los países más ricos de todo el mundo a comienzos del siglo XX. Y en estos momentos está como está. Pero bueno, vamos a publicidad, volvemos, les vamos a explicar para que vean ustedes en qué situación real estamos en mercado laboral. Según Yolanda Díaz, según la ministra de Trabajo, no hay parados, es más, nos lo explica como si fuésemos imbéciles, ¿vale? Y no voy a hacer más calificativos. Se lo voy a explicar, a ver si consigo que ustedes lo entiendan. No, a ver si lo consigue entender usted. Cuando una persona no trabaja, esa persona sufre, esa persona no tiene dinero, espera un ERTE y ustedes no se lo gestionan. Ni siquiera han puesto empleados públicos suficientes, teniendo a muchos que los tienen teletrabajando, no han reforzado las áreas que necesita la gente para poder salir a flote y pagar su comida. A ver si lo entiende usted, no nosotros. Nosotros entendemos perfectamente lo que está ocurriendo. Son ustedes unos ineptos, son ustedes unos irresponsables y nos engañan cada 5 minutos. Lo hemos entendido perfectamente, la que no lo entiende es usted. Bueno, volvemos de publicidad y les explicamos a todos ustedes cómo estamos de verdad en términos de paro. Agárrense a la silla. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale?
¿Ustedes son conscientes de que un virus no entiende de sus tonterías autonómicas? ¿No entiende de sus soberanas idioteces de reyezuelos que pretenden seguir mandando sobre un reino de taifas inexistente, simple y llanamente, incluso costándoles vidas? ¿No llegan a entender ustedes eso? Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. Bueno, pues en unos momentos vamos a hablar con Manuel Llamas y les vamos a mostrar ese gráfico para que ustedes se hagan una idea, nos lo decía Daniel Lacalle hace un momentín, en términos económicos, en términos de PIB. Caídas posibles, dependiendo de que tengamos ese rebrote, como decía Fernando López Mirones, pero caídas posibles superiores a un 20% y pérdida del tren de competencia internacional. Bueno, todo eso verán la traducción en paro. En paro real, no del que les cuenta Yolanda Díaz. En paro en términos temporales, sí, sí, claro, porque todo es temporal, evidentemente, pero en estos momentos, ¿qué situación de paro tenemos? Pero antes, déjenme que les dé un consejo que se llama Calm Plus, porque desde luego vamos a necesitar calma para afrontar todo esto. Bueno, en estos días nos encontramos en nuestros domicilios inmersos en muchas tareas de teletrabajo, de atender a los niños, que si los deberes, las labores caseras, la compra, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso, hoy les presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales, como el L-triptófano y L-treonina, y una sustancia activa como L-teanina, una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal, y que además le van a ayudar a disminuir el cansancio y la fatiga, y a mejorar el estado de ánimo. Relájese y encuentre Calm Plus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque con cómo están estos días, con cómo tenemos el tema del estado de alarma, les recomendamos que se quede en casa y que lo adquiera directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Quédense en casa, quedaos en casa con Calm Plus de Mundo Natural. Bueno, quiero que veamos unas declaraciones antes de explicar cómo está ese mercado laboral de verdad. No como nos lo explican en plan Barrio Sésamo, de ahora estoy arriba, ahora estoy abajo, no, ahora estoy trabajando, ahora estoy en paro. Es más sencillo de entender, ¿verdad? Ahora lo van a ver, pero quiero que escuchen a Pablo Iglesias. Él es el hombre social. Nació él y nació la protección. Se va él y según él desaparece la protección. Debe ser porque en Venezuela consiguieron que un país rico, en el top 10 de países más ricos del mundo a principios del siglo XX, en estos momentos sea una colección de pobre gente que no solamente tiene que sufrir una dictadura, sino que sufre hambre, teniendo las mayores reservas petrolíferas del mundo, teniendo unas zonas turísticas como es complicado compararlas con ningún otro país, teniendo una capacidad, teniendo una localización geoestratégica, teniendo un potencial, teniendo una formación, y han conseguido empobrecerlo, moralmente, políticamente y económicamente. Bueno, pues después de ese bagaje en el cual contribuyó Pablo Iglesias y su gente, ahora vienen aquí a darnos lecciones y a darnos recetas. Pero bueno, escúchenle, el hombre del escudo social, el hombre que ha prohibido los despidos, debe ser una especie de ente divino, él prohíbe los despidos y pase lo que pase en la economía, ya no hay despidos. Plof, magia. Este gobierno ha prohibido los despidos por causa del COVID-19
ha dado cobertura mediante los ERTEs a 4 millones de trabajadores y ha creado prestaciones específicas para los trabajadores temporales y para las empleadas del hogar. Que el escudo social que ha hecho este Gobierno para proteger a la gente y en especial a los más vulnerables no tiene precedentes en la historia de nuestro país. Les tengo que reconocer que, puesto a que me mientan, casi prefiero al del pajarico en el hombro, hablando a gritos y hablando que parece que está bailando. A Maduro, sí, me refiero a Maduro. Casi lo prefiero, porque es que ya el tono curil que yo no sé muy bien si nos quiere hacer de telepredicador, si nos quiere hacer de Aramis Fuster, no sé muy bien de qué habla, pero de verdad, deje de mentir ya de una vez. Esta es la fotografía del escudo social de Pablo Iglesias, ¿vale? Vamos a irla desglosando porque esto lo que recoge, y el gráfico que hemos preparado, es el número de parados temporales reales. Que no les cuenten milongas, que no nos cuenten mentiras, porque es que están todo el día igual. Si no estás trabajando, estás en el paro. ¿Temporal? Sí, sí, como todo en la vida. Efectivamente, en el momento en que te mueres, hasta tu vida era temporal. Bueno, pues de momento lo que estás es parado. Y nadie sabe, y menos con esta gente en el Gobierno, si después del estado de alarma se podrá volver a esas empresas. Nadie lo sabe. Porque si tenemos unas caídas de actividad como las que se están provocando / están generando, evidentemente será complicado volver. Bueno, parados en estos momentos. Según la EPA, encuesta de población activa, 3,3 millones de parados en toda la terminología. Por cierto, el paro registrado marcó 3,5, pero como nosotros no mentimos, como nosotros somos buenos, cogemos la cifra 1, la homologada por Europa, paro EPA, 2, la que de las dos muestra una fotografía, no la mayor, para que no puedan decir que estamos exagerando, ¿vale? 3,3 millones homologados por la Unión Europea. Vale, atención, porque aquí empezamos a subir ya la cifra. Trabajadores adscritos a un ERTE, a un expediente de regulación temporal de empleo. De momento están parados. Según Yolanda Díaz, no sabemos qué están haciendo. Si jugando en las boleras, a la gallinita ciega, ella sabrá lo que quiere decir. La cuestión es que están parados. De hecho, los tienen sin cobrar la paga que les corresponde, por culpa suya, de haber provocado un atasco en gestión administrativa. ¿Cuántos son? 4,2 millones de personas, ¿vale? Atención porque vamos sumando, 7,5 hasta aquí, millones, 7,5 millones de personas que no están trabajando, ¿vale? Siguiente partida, autónomos que ya han solicitado la ayuda por cese de actividad, 1,1, 1,12 para más señas, pero vamos a dejarlo en 1,1, ¿vale? Resultado, 8,6 millones de personas que en estos momentos no están pudiendo trabajar porque se les ha ordenado cerrar el negocio, porque no tienen actividad, porque tienen que estar en casa, etcétera, etcétera, por el estado de alarma y por todo lo que lleva consigo el estado de alarma, porque se están cargando la economía esta gente. Resultado, si lo calculamos sobre la población activa, 37% de paro temporal. Claro que este paro temporal no es el paro EPA, señora Yolanda Díaz, lo sabemos, de verdad, no hace falta que nos trate como imbéciles, lo sabemos perfectamente, ¿vale? De hecho, sabemos las recetas para hacer que ese paro ERTE no se convierta en EPA mucho mejor que usted, porque usted es comunista y no hay un solo comunista que haya gestionado correctamente ni un país. De hecho, no hay un solo régimen comunista que no haya acabado en la quiebra de su país, así que deje de darnos lecciones. Toda esta gente está sin trabajar, toda esta gente está sin poder producir, toda esta gente está sufriendo. ¿No hablan ustedes de escudo social? Pues esta gente, 8,6 millones de personas, son lo que contradice las lecciones que nos estaba dando el curil Pablo Iglesias. Todos estos son los que demuestran que ni escudo social ni historias. Tienen ustedes al 37% de toda la masa activa del país, de España, lo tienen mano sobre mano sin saber lo que hacer. Bueno, de hecho es que no sabe si puede salir a pasear con el perro o con el niño. Así los tienen. Ya ni les cuento cómo están con respecto a saber si van a poder volver a trabajar o no van a volver a trabajar nunca. No lo saben. Y no lo saben, entre otras cosas, por culpa suya. Este es el panorama real, Jesús Ángel. 8,6 millones, 37% de paro temporal. Y que no nos engañen. Esto es terrible, los datos que acaba de dar son terribles por una sencilla razón, porque es que nos estamos poniendo casi en que 20 millones de españoles empiezan a depender del Estado, y eso es el punto clave que todo el mundo tiene que darse cuenta. Si llegamos, si esto se mantiene en el tiempo, que 20 millones de personas dependan del Estado, es la primera fase de llegar a un Estado comunista, porque esto es lo que quieren ellos, que la gente dependa directamente del Estado para que le deba la vida y de esa forma poder implantar sus políticas comunistas. Esto fue lo que pasó en Venezuela. Cogieron a esa gran masa social que parecía que estaba abandonada por el Estado y la empezó a subvencionar para que de esa forma poco a poco ir implantando las políticas comunistas. Y desgraciadamente vamos por ese camino, porque si estamos hablando de los datos económicos que ha dado Daniel Lacalle aquí,
que son dantescos para la economía española, si estamos hablando de que nos vamos a 9 millones casi de personas que no están produciendo ahora mismo en España, que es que eso es lo importante, es que lo que tú dices, o sea, me da lo mismo que lo aumentas en la cuenta del paro, en la cuenta de los ERTES, esa gente ahora mismo no está produciendo nada. Por lo tanto, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que la economía se está yendo por el guano directamente. Esto es una situación muy preocupante en todos los términos, porque además, si viéramos que tenemos un plan de activación, un plan de financiación para las empresas, un plan de ayuda, un escudo social, no es que vengas tú a subvencionar a toda la población, eso no es un escudo social, el escudo social es crear riqueza, y para crear riqueza se tiene que poner ese 1,1 millones de autónomos que han cesado su actividad, pues se tiene que poner a trabajar. Para crear riqueza tiene que haber empresas que son las que crean empleo, y lo que tiene que haber también es que el gobierno de España empiece a reducir ya sus gastos drásticamente y toda la administración del Estado empiece a reducir gastos. ¿Qué es lo que se está dando aquí prioridad y se les va a dar prioridad, pase lo que pase? Pues a los chiringuitos financieros de esta gente, porque esas serán las estructuras políticas que siempre pondrán por encima del ciudadano para dominar a la gran masa, y aquí se va a crear un auténtico caos que puede llevar a un estallido social sin precedentes en España, porque España, hay que recordar que es un país de los que mayor nivel de vida hay en el mundo. Es que va a llegar que la gran parte de la clase media va a desaparecer. Va a desaparecer por las medidas económicas de esta gente, y eso, cuando la gente no pueda pagar su teléfono, no pueda pagar el agua, no pueda pagar las hipotecas o no pueda comer, como ya se están dando los casos, pues va a llevar a una deriva brutal. Y ese es el escudo social que nos está hablando este personaje siniestro. Pues lógicamente yo creo que no es ningún escudo social, esto es un caos social para toda España, y lógicamente el ciudadano tiene que protestar, tiene que activarse y tiene que ir a por todas. Cacerola. Porque cacerola y actuación. Yo lo que planteo más que una cacerola es que cuando eso termine es una gran acampada en Moncloa, no en Colón, no, que vaya la sociedad civil, se una de una vez por todas y cerquemos directamente el Palacio de la Moncloa, para que verdaderamente sienta su carne lo que está pasando la sociedad civil y lo que está pasando los españoles, porque si al final hacemos la manifestación lejos, luego manipulan los datos y punto. Ahora te doy la palabra, Luis, pero creo que tenemos ya conexión. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Muy buenas, muchísimas gracias por tenerte aquí, secuestrado, noche de domingo. Bueno, secuestrado, nosotros te secuestramos voluntariamente, el otro señor, este personaje, te confina y dudo que sea voluntariamente. ¿Tienes tú la misma sospecha que tenemos todos nosotros de que mientras estos señores, hablo de Pablo Iglesias, nos hablan con ese tono curil, no se preocupen, están ustedes en el escudo social, menudo escudo social, nos están dando pasos clarísimos, decididísimos, en una dirección, solo en una dirección que recuerda determinadas cosas que ninguno queremos recordar? Hombre, es que ellos mismos lo están admitiendo, ¿no? Están aprovechando el estado de alarma para colar decreto tras decreto medidas que van contra el libre mercado, pero contra también derechos y libertades fundamentales de todos los españoles. A mí me preocupa mucho la deriva autoritaria que ha adoptado el gobierno de España, con Pedro Sánchez a la cabeza y con Pablo Iglesias azuzando por detrás. Hay que recordar, y creo que es muy relevante al respecto, toda esta campaña que ha emprendido el gobierno en contra de los famosos bulos, entre comillas, no es más que un intento por instaurar la censura, reinstaurar la censura en España, y es un ataque directo contra la libertad de expresión y contra derechos fundamentales de la democracia como la libertad de prensa, porque realmente lo que persiguen es intentar acallar las voces críticas, es intentar perseguir aquellos periodistas o aquellos políticos o aquellos analistas que puedan discrepar o puedan criticar la actuación del gobierno, y a mí me parece ciertamente preocupante esa deriva populista, porque tiene tintes autoritarios que son de gravísimo riesgo y de gravísimo peligro. Manuel, déjame que te pregunte a ti, que tienes un conocimiento económico como muy poquitos, déjame que te pregunte por dónde puede acabar esto. Se empieza a hablar ya de un rescate, se empieza a hablar otra vez de hombres de negro. De momento lo que sabemos es que los coronabonos, estos famosos, Europa no nos los ha querido dar. No me extraña, porque básicamente era usted se endeuda y yo lo gasto. Vamos, maravilloso, de verdad. Teoría Pedro Sánchez / Pablo Iglesias por todas partes. Pero ¿cómo acaba esta situación? ¿Seremos rescatados?
nos impondrán un nuevo memorándum diciéndonos de dónde tenemos que recortar, de pensiones, de tal, de no sé qué. ¿Tendrán ellos la mano, no la tendrán? ¿Este gobierno se marchará? Si ve eso, ¿tú qué crees que puede ocurrir? Vamos a ver, Pedro Sánchez está jugando toda su baza a una carta, única y exclusivamente, que es el rescate incondicional por parte de Europa. No es que España... Perdóname, Manuel, incondicional. Incondicional. No es que España... Sí, o sea, difícilmente. ¿Por qué digo que juega una baza? Básicamente, no es que España tenga el riesgo, corra el riesgo de pedir un rescate, es que ya lo ha pedido. Es que España ya ha pedido formalmente o informalmente un rescate. Pedro Sánchez lleva semanas reclamando a Europa que le preste dinero, no que le preste, sino que le transfiera dinero de forma absolutamente incondicional y que no tenga que devolverlo. Bueno, eso es un rescate, soberano. ¿Cuál ha sido la respuesta de Europa? La respuesta de Europa ha sido no, un no categórico y fundamentalmente por parte de algunos países, como es el caso de Alemania, el caso de Austria, el caso de Holanda, los países más responsables y algunas de las grandes potencias europeas que han dicho que no, básicamente porque tienen que, en primer lugar, que defender los intereses de sus contribuyentes. Eso de prestar dinero, regalar dinero y no devolverlo perjudica a sus contribuyentes. Pero es que además a ello se le suma un factor que no estamos teniendo en cuenta y es que lo que ven desde Europa es que en España este gobierno está siendo gobernada por una coalición en la que hay un partido de extrema izquierda comunista a imagen y semejanza de lo que sucedió en Grecia. Entonces, eso genera una enorme desconfianza entre los socios europeos, evidentemente que la genera. Por lo tanto, han dicho que no. Y si han dicho que no, ¿cuál es la clave del asunto? Que si España finalmente recurre a un rescate a través del fondo MEDE, el Fondo de Rescate de Países que existe en la Unión Europea, acudir a ese fondo exige una serie de condiciones. Las condiciones son, ya las sabemos todos, reformas estructurales y ajustes presupuestarios. Bien, en un escenario como ese, yo estoy convencido de que si España acude a un rescate condicional, cosa que no quiere Pedro Sánchez, el gobierno cae. Podemos no lo va a admitir y, por lo tanto, caería el gobierno de España y nos veríamos abocados muy posiblemente a un adelanto electoral o a otras circunstancias. Pero, desde luego, Podemos ahí vería una oportunidad para descolgarse del gobierno porque eso sí lo tienen claro. Podemos está en contra de la Unión Europea, en contra del euro y Pablo Iglesias lo que busca precisamente es el enfrentamiento con Europa al estilo Grecia para que España salga del euro en última instancia. Manuel, danos una buena noticia porque llevamos en el programa a gente de primerísimo nivel diciéndonos que vamos a tener un rebrote antes de julio de coronavirus. A gente como Daniel Lacalle diciéndonos que podemos llegar a caer, si hay ese rebrote, por encima del 20%. Danos una buena noticia y dinos que ese adelanto electoral va a ser rápido. Rápido para quitarnos a esta gente de encima. Hombre, yo creo que lo mejor que nos podría suceder a nivel político es que efectivamente Europa, en caso de que tenga que rescatarnos, imponga esas condiciones y eso haga implosionar el actual gobierno y de tal forma que haya un cambio de gestión. Yo confío mucho en la capacidad que tiene España y en la capacidad de los españoles para salir adelante. Y solo te pongo un ejemplo. Con una tasa de paro absolutamente en niveles del tercer mundo desde hace muchísimos años, una reforma laboral como la que aprobó Fátima Báñez en el año 2012, que liberalizó un poco, tampoco de forma excesiva, pero un poco el mercado laboral y España, las empresas españolas fueron capaces de generar más de 2 millones de puestos de trabajo y recuperar buena parte del empleo perdido. Los españoles simplemente necesitamos una gestión más o menos solvente, más o menos responsable y razonable para que este país salga adelante. Si ese escenario se produce, si finalmente España tiene que acudir al rescate e implosiona la coalición de gobierno con los comunistas, yo creo que se abre una ventana de oportunidad para que España pueda salir de esta crisis más reforzada. Ahora, es una posibilidad. También pueden suceder otras cosas que no tienen por qué ir por ese panorama optimista. Pues Manuel, muchísimas gracias, que sepas que pienso estar en la ventana dándole a la cazuela a ver si esa posibilidad conseguimos que sea una materialización y no simplemente una posibilidad. Un abrazo muy fuerte, Manuel. Fuerte abrazo, Carlos. Bueno, ¿creéis que llegaremos a ver caer este gobierno?
Pues hombre, eso esperamos todos, que caiga el gobierno. Además, con ganas, ¿Para qué lo voy a disimular? La verdad que eso es lo que se pretende. Yo creo que sería bueno para España que no durara mucho este gobierno por una sencilla razón, porque no es un gobierno, la mayoría de sus componentes parecen que han salido de una escombrera, no es un gobierno preparado para estas circunstancias tan complicadas y lo ha demostrado por activa y por pasiva. Pienso que lo que ha dicho el señor Llamas, pues yo creo que es muy interesante. Si interviene Europa, si Europa interviene y le impone a España una serie de medidas estructurales tan potentes como las que se tienen que hacer para cambiar esta situación, Podemos saltaría del gobierno. Eso sería muy importante. Y ahí lo que tendríamos que ver es si saltaría Podemos del gobierno y entraría de alguna forma tanto el Partido Popular desde fuera con algún tipo de ayuda y Ciudadanos para que esas medidas verdaderamente fueran funcionando. ¿Por qué? Porque también es bueno que el gobierno socialista pues aunque siga gobernando, vaya tomando esas medidas, que no parezca que esas medidas las toma la derecha cuando llega al poder, porque es que claro, la derecha cuando llega al poder tiene que hacer una serie de recortes porque primero esta gente han destruido el país, por activa y por pasiva. Luego nos hablan que ha habido que los recortes, vienen las muertes y todo eso. No, con los recortes no es que vengan las muertes, con el exceso de gasto y con la insensatez es cuando llegan las muertes, como hemos visto ahora mismo con este gobierno. Por lo tanto, quiero pensar que tendrán que pedir ayuda a Europa sí o sí. Ya hemos visto que los ERTES pues, y las prestaciones y las pensiones pues, van a pagarlas pues, con muchísimos problemas, y esto significa que el gobierno ha tenido que lanzar a todas las empresas a que abran urgentemente, aunque no puedan facturar ningún tipo de dinero a la gente que tiene que contratar esos servicios, pero el gobierno ha dado la patata caliente a los empresarios porque ya se ve sobrepasado totalmente por las circunstancias económicas que estamos viendo. Ahora veremos cómo se desarrollan los acontecimientos y si tienen que pedir ese rescate de Europa con todas esas condiciones, ahí creo que se romperá el gobierno socialcomunista. Lo que no sé es si seguirá Pedro Sánchez, el gobierno socialista, en el poder o nos iremos a unas nuevas elecciones. O se quedará agarrado a las columnas de la Moncloa. Claro, que esto puede ser al Falcon, así agarrado a la rueda. Pedro Sánchez tiene muchas vidas y puede ser que salga Iglesias y de que de alguna forma pues haya una ayuda externa del Partido Popular o de Ciudadanos. Quiero que veamos, y te quiero preguntar por ello, Luis, quiero que veamos unas imágenes porque 1 de mayo, día tradicionalmente de movilizaciones. Bueno, pues lo están viendo aquí detrás. Alguna movilización ha habido. El Tribunal Constitucional ha dicho que esto no se podía hacer, que en coche no se podía hacer, pero vamos a verlo. De la deuda externa es una deuda contraída por los grandes banqueros y que nos ata las manos a la hora de realizar cualquier medida que anteponga nuestros servicios sociales al interés de las grandes corporaciones. Luis, el Tribunal Constitucional ha dicho que no se podían hacer movilizaciones, que no justificaba el fin de la manifestación, no esta, cualquiera, que no justificaba el hecho de manifestarse una posible ruptura del estado de alarma. Bueno, esto lo han hecho. Lo cierto es que había convocada para el 2 de mayo, a las 12, precisamente con el otro lema, con el de gobierno, lo digo traducido a mi estilo, lárgate ya, de verdad, a ver si nos dejas en paz. Hoy han sido más respetuosos los de este lado que los de su lado, y lo cierto es que los de este lado han salido muy poquitos, etcétera, lo han acatado, etcétera. Pero empiezo a ver que la gente, Luis, te lo pregunto, tiene ganas de empezar a decir 4 cosas a este gobierno, de la forma más democrática, de la forma más respetuosa del Estado de Derecho, porque el derecho de manifestación está recogido en la Carta de Naciones y en nuestra Constitución, pero la gente yo creo que sí que empieza a pedir un cambio de gobierno, yo creo que sí. Sí, no, eso es evidente. Ahora yo, para que no caigáis en un bucle melancólico, os pediría que seáis más realistas y penséis que realmente
a corto plazo es difícil que cambie este gobierno, que caiga, no que cambie, sino que caiga. Es decir, por una parte, la gran noticia que yo me uno a lo que decía Daniel y a lo que también ha dicho un poco Manuel, que es que España es muy grande, pero sobre todo quien conforma España, que somos los españoles. Los españoles tenemos una capacidad de tirar para adelante, de empujar, de intentar poner otra vez en funcionamiento la economía, que yo creo que nos va a sorprender a todos. Ahora bien, es cierto que la situación económica es tan terrible que puede llegar a darse la situación que apuntaba Jesús Ángel y tú mismo, Carlos, que es que llegue, y Manuel, que es que llegue Europa y nos imponga el criterio de un rescate y nos imponga unas condiciones tan duras que Podemos se niegue en redondo a cumplimentarlas. Pero yo creo que sí es posible que saliera algún miembro del gobierno de coalición, miembro de algún ministerio de Podemos, pero yo creo que ellos están enrocados en el poder. El poder es muy seductor, es decir, cuando tú te metes cuando tú vas a un supermercado de pueblo acompañado por 3 policías con el pinganillo, te da una sensación de poder inaudito. Cuando tú te vienen a recoger como a Garzón y se aparcan donde les salen las narices para recoger, te da un poder inaudito. Y eso es muy difícil de dejar, muy difícil de dejar. Y más, perdóname la expresión, pero para el paleto del Falcon todavía más. O sea, es que ha descubierto el Falcon, ha descubierto las gambas y no nos lo quitamos ni ahí, ni del Falcon ni de las gambas. Y luego, perdóname, en el ejemplo, en el ejemplo que ponía de Grecia en la crisis del 2008, o el 2008 al 2012 en Europa, Europa no descabalgó en ningún momento al gobierno de la extrema izquierda en Grecia. Cayeron Varoufakis, si no me equivoco, que era ministro de Economía, y algún miembro de tal, pero ellos aguantaron hasta que habían superado los momentos más duros de la crisis, hubo elecciones y gobernó la derecha. Es verdad que ahí había una diferencia, es que ellos eran los que ostentaban la presidencia, no eran el acompañante del gobierno. Entonces, bueno, ahí tendrán que ponderar si les compensa pero o no. Perdóname que yo defiendo claramente que siendo un gobierno de coalición hay diversas sensibilidades, pero yo desde el minuto uno, desde la cara que le puso Pedro Sánchez a Rivera cuando firmaron el pacto de hace tiempo, que le miraba con una cara de asco, yo creo que se siente Sánchez líder, o querría ser líder de Podemos. Ha sido culpa mía que te he dado pie, pero me acaban de poner de redacción. Estás fuerísima. Fuerísima. Bueno, nos tenemos que marchar. Perdón que nos hemos ido de tiempo. Bueno, les dejamos, ya saben, durante toda la semana, todas esas tertulias, ya lo saben, con Algarra, con Jesús Ángel, conmigo, el domingo, etcétera. Hasta entonces, les dejamos. Cuídense todo lo que puedan. Este gobierno no les cuida. Cuídense ustedes, ya saben, a levantar España. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? ¿Ustedes son conscientes de que un virus no entiende de sus tonterías autonómicas? ¿No entiende de sus soberanas idioteces de reyezuelos que pretenden seguir mandando sobre un reino de taifas inexistente, simple y llanamente, incluso costándoles vidas? ¿No llegan a entender ustedes eso? Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.